Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Segunda de Crónicas 36, 22. Gracias a los que también se están conectando en Facebook o los que van a ver después. Dios les bendiga. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar con vida y aquí en tu casa, Señor. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Háblanos, edifícanos, enséñanos, direcciónanos, exhórtanos, corrígenos conforme a tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo hable en nuestro espíritu, que tú quites toda barrera, todo obstáculo y bloqueo que haya en el corazón o la mente, a fin de que tu palabra llegue a ser semilla que dé fruto al 100% en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Hemos estado, por los últimos 3 servicios, hemos estado hablando acerca de la importancia de tener y vivir bajo una visión. Y creo que es importante que como personas e hijos de Dios logremos llegar a ser personas que vivamos bajo la visión de Dios, que podamos vivir bajo lo que Dios piensa, lo que Dios cree y lo que Dios tiene para nosotros. Y dentro de eso va a haber un llamado de parte de Dios para nosotros para hacer cosas que están dentro de su voluntad. El Señor nos va a traer llamados específicos para hacer cosas que Él ha dispuesto y preparado para que nosotros hagamos, que muchas veces no van a estar en nuestros planes hacer, pero que Él nos va a llamar a hacer porque van alineados de acuerdo a su voluntad, a su propósito en nosotros. Muchas de las veces cuando nosotros comenzamos a vivir fuera de la visión de Dios, nuestras vidas comienzan a tomar lo opuesto de lo que vimos acerca de la visión de Dios. Si recuerdan, hay 3 cosas que la visión nos da en la vida. Número 1, nos da enfoque. Número 2, nos da dirección. Y número 3, nos da propósito. Enfoque, dirección, propósito. La vida de una persona que vive con esas 3 personas es una vida poderosa, una vida fructífera, una vida que avanza. No solamente porque tiene esas 3 cualidades, sino porque vienen de parte de Dios. No estamos hablando solamente de habilidades terrenales o humanas, sino que viene una capacidad de Dios para enfocarnos no solamente en la mente humana, sino en nuestro espíritu.
Porque si estamos enfocados en mente, pero nuestro espíritu está hacia otro lugar, no vamos a poder llegar a hacer la tarea que Dios tiene para nosotros. El enfoque, la dirección y el propósito espiritual de nuestras vidas está cuando vivo bajo una visión de Dios. Cuando Dios nos habla como al profeta Habacuc y nos dice: esto es lo que tengo para ti, esto es lo que quiero hacer de ti, esto es lo que quiero trabajar en tu vida. Escribe la visión, declárala, plásmala en tablas, y tal vez te va a tardar, pero se va a cumplir. Y si hay algo que nosotros debemos de proponernos y aferrarnos, es que tengamos la palabra de Dios como la más segura en nuestras vidas. Uno se va a mover por aquello a lo cual le cree más, siempre. Aquello que más crees en tu corazón es lo que te va a impulsar a tomar una decisión, a hacer una reacción, a declarar una palabra, a albergar un pensamiento y un sentimiento en tu corazón. Aquello lo que más le creas. Te pueden contar 3 cosas diferentes acerca de una sola persona, y a la que más le creas tú, eso creerás que será esa persona. Te pueden decir de una sola persona que es chismoso, otra persona viene y te va a decir: no, él es ladrón, y te va a decir otro: no, ese es un flojonazo. No, al que más le creas, tú vas a crear tu pensamiento en dirección a eso. Por eso es importante que la palabra de Dios es lo que más le creamos en nuestras vidas. Todo lo que está a nuestro alrededor está combatiendo día y noche por tomar posesión y lugar en nuestros corazones. Todo lo que nos pasa está peleando por la batalla del control de nuestro corazón y nuestra mente. Sea un pensamiento, sea un sentimiento, sea que algo no te está saliendo bien, sea que las cosas no están avanzando, sea que algo está sucediendo, lo que sea, todo está lidiando, batallando, luchando para tomar un control en tu corazón. E increíblemente dentro de eso también la palabra de Dios está peleando un lugar por entrar en nuestro corazón. Hay una fuerza ahí. Por eso es importante que la palabra del Señor se marque en nuestro corazón. Dice la palabra que ya no estará escrita en tablas físicas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Porque si plasmamos las palabras, es más fácil recordarlas. Por eso es importante que tengamos esto ahora. Cuando venimos al opuesto, comenzamos a vivir una vida sin enfoque, sin dirección y sin propósito para las cosas de Dios. Cuando dejamos de vivir bajo la visión de Dios, bajo los planes de Dios, bajo la palabra de Dios, nuestras vidas tarde que temprano van a comenzar a dar pasos que van en la otra dirección, con otra perspectiva diferente a la perspectiva de Dios. Y vamos a comenzar a funcionar, si es que bien nos va, bajo un propósito personal. Y ahí es donde muchas veces vamos a tropezar, vamos a estar más sujetos a fallar, a fracasar, a caernos, a golpes, porque comenzamos a hacer y desarrollar una vida que está totalmente dependiente de nuestras habilidades, recursos, facultades. Y no hay peor cosa que tratar de seguir adelante cuando no tenemos ni un solo recurso en nuestro bolsillo. Y no estoy hablando económicamente. No hay peor cosa que querer sentirte bien y no tener de dónde agarrarte para sentirte bien. Te hizo la guerra tu pareja, te hicieron la guerra tan mal tus hijos, están las cosas mal en la casa, están las cosas mal en el trabajo. ¿De dónde te agarras cuando no tienes recurso? Porque los recursos terrenales y humanos tarde que temprano caducan. Pero los de Dios nunca, jamás van a pasar de moda. Jamás se van a expirar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Comenzaste a buscar una fuente de amor en esta tierra y se está acabando ese amor. Te recomiendo, te aconsejo que vengas a Dios.
Te recomiendo. Porque si no, vas a llegar a un hoyo de desesperación, de crisis, de caos, de aflicción. Se te está acabando la paz porque las cosas empezaron a salir mal y dejaron de salir bien. Se te acabó el gozo porque ya las cosas no son lo que pensabas. Por eso la Biblia nos llama y nos dice: estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque las cosas que vienen de este mundo van a ir y venir, son tan volubles y volátiles y tarde que temprano van a desaparecer, pero el Señor nunca cambia. El Señor nunca va a cambiar. Por eso no podemos arriesgarnos, hermano, a desviar nuestras vidas personales y espirituales por cosas de este mundo, porque perdemos más de lo que creemos ganar. Ahora, en este pasaje que leímos en Segunda de Crónicas, vemos algo bien interesante. Que hay un llamado de parte de Dios, pero que Dios comienza a usar la vida del rey para traer ese llamado. Y en el versículo 23 dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Si vamos allá adelantito, en el primer capítulo de Esdras, vemos la continuación de esta historia. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado de todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es su Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, fíjese cómo Dios viene a utilizar la vida del rey Ciro para que el pueblo de Dios retome su lugar, porque el pueblo se había desviado, porque el pueblo había tomado otra dirección, había tomado otro enfoque, había tomado otro rumbo, se había salido de su propósito. Había algo de parte de Dios que quería retornar al pueblo, pero tenía que usar la vida del rey que tenía el control del pueblo para llamar a su pueblo. Muchas de las veces Dios va a llamar a alguien que te hable una palabra para volverte al lugar original o al lugar donde Dios quiere que estés. Y si tú no haces caso a esa palabra, estás ignorando la voz del Señor. Muchas personas aquí han venido y nos han hecho caso y nos han ignorado, pero no nos hacen caso a nosotros ni nos ignoran a nosotros, porque nosotros no somos Dios. Muchas personas han venido a servir aquí y no han servido. Es decir, unos sirven, otros no sirven, otros dejan de servir, lo que sea, pero es que no es para nosotros. Yo no soy jefe ni patrón de nadie, yo no soy encargado de nada, yo soy un simple servidor del Señor, porque lo que hacemos para Dios, solamente para Él debe ser hecho. Jamás podemos tomar cualidades o perspectivas humanas de una persona para determinar si sirvo o no al Señor. Jamás. Porque si quito mi mirada del Señor, lo que yo haga para Él en realidad no lo estoy haciendo. Me comienzo a desviar, me comienzo a ir a otro lugar. El pueblo se había ido a otro lugar.
Había dejado de conocer a su Dios. Oseas 4:6 nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo es llevado cautivo, también dice otra escritura. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Ahora, no quiero ser muy extenso en el mensaje. Vaya conmigo a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Es necesario que retomemos nuestro curso como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, porque hay un mandato y hay un llamado que el Señor siempre está pidiendo de su pueblo. Aquí es donde el pueblo se había desviado, había dejado de ver la visión de Dios, había dejado de escuchar la palabra de Dios, había dejado de recibir la instrucción del Señor. Y fíjense lo que dice esta historia del profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo, dice el pueblo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjese lo que vamos a seguir leyendo, pero pausamos aquí un momento. Fíjese lo que pasa aquí. El pueblo estaba en su propio pensamiento. Ahora recuérdese que hemos estado viendo que en Primera de Samuel capítulo 3 vimos que la palabra de Dios escaseaba en esos días y no había visión con frecuencia. Dejaron de ver lo que Dios veía, dejaron de saber cuáles eran los planes de Dios. Y ¿sabe qué? Uno de los riesgos que podemos llegar a tener, una de las peores cosas que nos pueden pasar como hijos de Dios, como personas espirituales, es dejar de saber qué Dios quiere. Dejar de saber qué Dios ve, dejar de saber qué Dios busca de mí, dejar de saber qué Dios quiere que yo haga, dejar de saber para qué estoy en este lugar. Si bien nos va, uno casi siempre sabe lo que quiere. Hay veces que ni uno sabe lo que uno quiere. Pero perdemos más cuando dejamos de saber lo que Dios está buscando. El pueblo se había desviado, había dejado de escuchar la palabra del Señor. Dice, a ver, estamos hablando del pueblo, estamos bien en nuestras casas. Todavía no vemos la necesidad de que algo se haga en la casa de Dios. Por un tiempo el pueblo se olvidó de la casa de Dios. Por un tiempo el pueblo se había olvidado de las cosas de Dios. Por un tiempo el pueblo se había olvidado del lugar de Dios. Por un tiempo el pueblo de Dios se había olvidado de su Dios. Te pregunto, ¿cuánto tiempo te acordaste y cuánto tiempo te olvidaste de Dios en el 2021? ¿Cuánto tiempo de tu 2022 hasta ahorita estás pensando en Dios y te estás acordando de Dios o te estás olvidando de Él? Porque si estás trayendo lo viejo al nuevo, en realidad este año no es nuevo para ti.
Si estás viviendo lo mismo, la misma rutina, las mismas cosas, no estás viviendo una vida nueva, es la misma. Dios no cambia, pero todo es nuevo en Él. Dios no cambia, pero todo es nuevo en Él. Hay veces que nosotros tratamos de hacer cosas, pero no cambia nada. ¿Sí estamos aquí? Este pueblo se olvidó de su Dios. A ver, ustedes están preocupados por esto. Solo están pensando en esto. Y viene la palabra del Señor hasta un momento y dice, ustedes creen que mi casa no importa y que la casa de ustedes importa más. Ustedes le meten más tiempo, más esfuerzo, más diseño, más decoración, más emoción, más gratitud, más empeño a su casa, y la mía la tienen abandonada. Vea lo que habla el Señor. Vea cómo el Señor le está hablando al pueblo. Prácticamente les está diciendo, ustedes se están dando más tiempo a mí, a ustedes, perdón, que lo que me están dando a mí. Ustedes le están dando más corazón y más amor a sus cosas que a las mías. Vea lo que sigue diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Fíjese lo que dice, te la pasas en tu casa y en mi presencia y en mi lugar nunca estás. ¿Cuántos tal vez de nosotros hoy podemos parecernos a este pueblo? ¿O hemos estado en esta condición? Porque este pueblo había hecho de la casa de Dios un lugar desierto. No es que la casa de Dios sea desierta, pero el pueblo la hizo un lugar desierto. Es tremendo, increíble cómo nosotros podemos convertir lo que es vida en muerte. Es increíble cómo nosotros podemos convertir lo que es poder en algo inactivo. Lo que es gozo en tristeza. Nosotros convertimos las cosas, cambiamos el diseño original de lo que debe de ser. Este pueblo dice, para ustedes es tiempo de estar más en sus casas y mi casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, chéquense ustedes solitos. Ustedes solitos, si pueden, chéquense. Pero casi que Dios está diciendo, se han equivocado, se han errado, se han desviado, se han ido a otro lugar. ¿Cuánto el Señor, si pudiéramos oír audiblemente la voz del Señor, cuánto nos dijera, hey, te fuiste de mí? Te fuiste de mí, hey, cálmate, no camines más, te estás alejando de mí. A veces no nos damos cuenta cuánto nos apartamos del Señor con cosas, con actividades, con ideas, con lo que sea. A veces nos apartamos del Señor lejos de acercarnos. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis ¿qué? Poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal ¿en qué? Ahora, vea cómo el Señor está planteando todo lo que pasa porque se han olvidado de la casa de Dios. Se han olvidado de la casa de Dios. Dice, como se han dedicado a sus casas y están trabajando duro en sus casas, y mi casa está desierta, siembran mucho, dedican mucho, se esfuerzan mucho,
pero recogen poco, no les alcanza. No alcanza. Dice, coméis y no os saciáis. Y no solamente de comida, haces, trabajas, te mueves, pero no te sientes satisfecho. No estás gozoso por dentro. No te sientes pleno. No, hay algo que te falta, tú lo sabes. Comes, pero no te sacias. Bebes, pero no quedas satisfecho. Te vistes, pero no estás calentito. Te rodeas de tantas cosas, pero te sigues sintiendo en el frío de la soledad, del abandono, totalmente desprotegido. Porque nos vestimos de cosas externas, pero lo interno nunca lo vestimos. Y si hay algo que he entendido es de que lo de afuera se viste por lo de adentro, no lo de adentro por lo de afuera. Nunca. Dice el Señor, se han dedicado a las cosas de afuera. Han hecho mucho por fuera, pero el impacto por dentro ha sido poco. Y entonces cuando nos desviamos de la visión de Dios, cuando nos desviamos de la palabra del Señor, pasa esto. Vives en un matrimonio insatisfecho. Vives con más infelicidad que felicidad, con más estrés que paz, con más angustia que paz, con más insatisfacción que plenitud, porque te desviaste en algún momento. No te lo digo yo, la palabra del Señor. Nuestras vidas sufren y batallan mucho más cuando se viven fuera de la palabra de Dios. Nuestras vidas siguen teniendo hambre y sed cuando no nos saciamos con algo que una palabra del Señor trajo a nuestro espíritu y nuestro corazón. Puedes ganar 15,000 pesos a la quincena y ni aún así eres feliz. Porque no se trata de eso. No se trata de eso. Te lo digo. Yo lo he cobrado y eso no me ha dado satisfacción. Porque no se trata de lo externo. Se trata de lo que uno está atendiendo de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando para mi vida? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios anhela de ti y anhela de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere que activemos, que hagamos, que llevemos a cabo por su obra? Esta gente, este pueblo se había olvidado de la obra de Dios, se había olvidado de la casa de Dios, se había olvidado de los deseos de Dios, se había olvidado de los planes de Dios. Preguntaría yo, ¿qué tanto nos hemos olvidado, nos hemos acordado de los planes de Dios como iglesia? ¿Cuánto? Ahora, seguimos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra vez les dice, mediten otra vez. Primero mediten sobre mi casa, luego mediten por lo que les está pasando. Luego dice, versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Fíjense cómo habla Dios. Si es que están haciendo caso a mi voz, Dios les da instrucción, le dicen, ok, ya recogieron poco, ya sembraron, recogieron un poco, ya comieron y no se saciaron, ya hicieron todo eso. Mediten, pero hagan esto, suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa. Versículo 9 viene otra exhortación. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Y yo lo disiparé ¿en cuánto? En un soplo. En un soplo, fíjense. Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Esperaban cosechas abundantes,
pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Cuántas veces de verdad no nos pasa o no sentimos que ganamos algo, traemos el fruto del trabajo, pero así como llegó se fue? O se fue más rápido de lo que llegó. Así como nos tardó sentirnos bien, en unos segundos se nos fue el gozo que nos costó construir. Dice el Señor, porque esperaste cosechas abundantes, no solo de dinero, no solo de trabajo, no, de muchas cosas en tu vida querías, que esperabas que esto más y más, y me estoy esforzando para que esto sea más. Y dice el Señor, hey, solo me bastaba un soplo porque estabas desviado. Escuchen, el Señor dice, esperan cosechas abundantes, pero es que lo están haciendo a su manera. Ustedes están tratando de cultivar y cosechar abundante, pero con sus propias fuerzas, con su propia capacidad. Pero como son mi pueblo, así no funcionan las cosas. Porque cuando uno le cree al Señor, uno le tiene que creer 100%. 100%. 100%. Mira, le voy a decir algo que va ahí de cortesía a los de Facebook. No hubiera querido que saliera, pero hay veces que uno se siente con ganas de hacer algo mucho más productivo. Hay veces que quisiera agarrar un empleo y decir, siento que esto produce más. Pero me recuerdo que si tomo una decisión por mi cuenta, muchas otras puertas y cosas se van a cerrar y bloquear y se van a parar. Y me voy a voltear de lo que Dios me está diciendo que haga. ¿Pierdo? Claro. Todos los días yo pierdo. Humanamente vivo una vida de pérdidas por servir al Señor. Él lo sabe. Casi nadie de aquí lo sabe. Todos los días pierdo yo. Pero prefiero perder aunque me pese en la carne con tal de no fallarle al Señor. Con tal de no fallarle. No le hace que me quede solo. No le hace que haga la obra de Dios solo. Pero al menos quiero saber que yo no le voy a fallar. Y no le voy a dar la espalda. Dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo ya la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Fíjese cómo habla el Señor. Se les está esfumando todo. Porque se ocuparon de su elegancia, se ocuparon de lo suyo, se olvidaron de lo mío, se desenfocaron totalmente. Escuche, Dios no está peleado con que vivamos bien como hijos de Dios, pero Él tiene el bien a su manera. Él tiene su bien para nosotros. Él no está peleado con que vivamos prósperos, sanos, productivos, pero siempre y cuando todo eso se produzca por Él y para Él. Pero cuando el Señor ve que sus hijos y su pueblo comienza a querer ser próspero y abundante, haciéndole caso al sistema del mundo, haciéndole caso a las cosas de la tierra, Dios dice, espérame, hey, te estás desviando. Te estás desviando porque un hijo mío no opera así, un hijo mío no funciona así, un hijo mío no debe caminar así. Tienes que enfocarte otra vez. Dejaste de tener visión, dejaste de ver claro con la palabra, dejaste de escuchar mi voz, te desviaste. Entonces dice, porque se dedicaron a construir sus casas. Versículo 10. ¿Se está ahí? Voy a poner las dos versiones para no equivocarme.
Versículo 10 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo ¿qué? Sus frutos. Fíjese qué tremendo es esto. Dice Dios: es por causa de ustedes que los cielos se retienen el rocío, y la tierra no produce cosechas. Fíjese cómo Dios dice: espérame, es que esto es bien pesado. Quisiera mejor acabar de predicar porque no se sienta más mal. Es que como te dedicaste a lo tuyo, porque te dedicaste a lo tuyo, aunque me oraras o no, aunque fueras a la iglesia o no, porque te dedicaste a lo tuyo, al dedicarte a lo tuyo, tú provocaste que los cielos retengan la lluvia de que caiga sobre tu vida. Y por eso tu tierra no produce cosechas a la manera de Dios. Cosechas lo que te alcanza a ti. Por eso la clase de matrimonio que tienes es lo que te alcanza. La clase de hogar que tienes es lo que te alcanza. La clase de paz es lo que te alcanza. De gozo, lo que te alcanza. La clase de sensibilidad al Espíritu Santo, lo que te alcanza. Lo que nos alcanza. La clase de alabanza, lo que nos alcanza. Porque dice: han retenido ustedes mismos los cielos. Dice versículo 11, ¿está ahí? Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Fíjese, el pueblo no había temido a Dios por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si hay algo que trae la palabra de Dios es temor de Él. Una persona con visión siempre va a vivir no solo bajo una visión, no solo bajo una promesa, no solo por fe, sino bajo el temor de Dios. Porque sabe que los pasos y las decisiones y las cosas que están ocurriendo en su vida, Dios las está viendo. No ocupo una cámara de vigilancia, no ocupo una persona chismosa que me va a hacer algo para que le cuente a los demás y me queme en la sociedad. Me basta con que Dios me esté viendo. Me debe de bastar. Me debe de bastar. El versículo 13. Entonces Ageo, enviado por Jehová. Entonces Ageo, enviado por Jehová. Enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Fíjese lo que tuvo que pasar de parte de Dios para que las cosas retomaran su lugar. La Nueva Traducción Viviente lo pone como: entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel y el del todo el pueblo. Pero fíjese, todo lo que tuvo que pasar, hermanos, todo lo que tuvo que pasar para que viniera una palabra del Señor de parte del profeta Ageo y otra vez retomar el rumbo. Escúcheme, no solo retomó el rumbo del pueblo, los mismos sacerdotes estaban ajenos a la palabra del Señor. Los mismos sacerdotes estaban sin la voz de Dios. Los mismos sacerdotes estaban sin la visión de Dios.
Fíjese, la palabra del Señor tuvo que venir y decir, hagan lo que tienen que hacer. Pero hay algo importante, hermano. Hay algo bien importante. Vino la palabra del Señor. El pueblo se había desviado. El pueblo se había ocupado en lo suyo. El pueblo se había olvidado de hacer y atender lo de Dios. Y viene una palabra de Dios, no por el sacerdote, no por el sumo sacerdote. Viene una palabra de Dios por el profeta. Y entonces la palabra de Dios trae exhortación, corrección. Porque el pueblo estaba desenfocado. Y si tú no te dejas exhortar y corregir, nunca te vas a dar cuenta áreas en las que estás desenfocadas que ni tú mismo te das cuenta. Todos tenemos puntos ciegos aquí. Tengo muchísimos defectos, muchísimos. Y tengo quien me los diga. Pero en el momento en el que no quiera y haga a un lado aquellos que me los dicen, entonces yo dejo de crecer, yo dejo de avanzar, yo dejo de producir. Viene la palabra del Señor. Despertó el espíritu de Zorobabel, de el sumo sacerdote Josué y del resto del pueblo. Porque el pueblo se desvió junto con sus sacerdotes. El espíritu de todos se había dormido. Y esto nos dice que cuando vivimos fuera de una palabra de Dios, cuando nos apartamos de una palabra de Dios, nuestro espíritu corre el riesgo de apagarse, apagarse. Alguien te puede dar una palabra de Dios y tú puedes sentir que Dios no estuvo ahí. Porque tu espíritu se va apagando. ¿Por qué? Porque viene precedido de enfocar una vida a lo tuyo, a lo propio, a lo que yo anhelo, a lo que yo deseo, y por consecuencia dejo desierta la casa de Dios. Si dejo la casa desierta, la casa de Dios, la dejo desierta de, no solamente, fíjate qué tremendo es esto. La casa desierta estaba desierta no solamente porque la gente ya no estaba en la casa de Dios, sino porque ya no provocaban que la presencia de Dios estuviera en la casa. ¿Desde hace cuánto dejaste de provocar a Dios para habitar en tu casa? Porque la oración no muchas veces alcanza para provocar a Dios. Hay gente que ora pero no tiene hambre de ver a Dios. Hay gente que canta una alabanza pero no tiene hambre de ver un avivamiento. Hay gente que lee la palabra pero no tiene hambre de ser llena del Espíritu Santo y del fuego de Dios. Se acostumbró a estar frío, a estar pasivo, a decir no, pues, no se trata de emoción. Es que estás congelado. ¿Por qué te olvidaste de la casa de Dios? Y dejó de haber vida de Dios en tu vida. Ni la presencia de Dios puedes disfrutar cuando dejas desierta la casa de Dios. Porque es imposible. Dios tuvo que despertar el espíritu de todo el pueblo, de los sacerdotes, para que hicieran la labor que tenían que hacer. La labor de nosotros es edificar la casa de Dios. Edificar. Tú y yo somos la casa de Dios.
Y esta casa no se puede quedar desierta sin presencia. No podemos dejar esta casa sin presencia. Escucha, hay veces que esta casa está más llena de cristianismo que de la presencia de Dios, de religión que de la presencia de Dios, de misticismo que de la presencia de Dios. Esta casa, cuando queda desierta, la vida comienza a caer en ruinas. No hay nada que fracase, no hay nada que se muera, no hay nada que se caiga, no hay nada que se derribe cuando la presencia de Dios está presente. Obed-Edom le bastaron 3 meses nada más. 3 meses, no ocupo nada más. Imagínate que tuviéramos hambre insaciable por 3 meses como iglesia. Imagínate, ¿qué pasaría en 3 meses? ¿Qué pasaría? Hace unas semanas estaba leyendo el relato de unos jóvenes que se fueron a predicar a Europa hace muchos años, en países donde todavía no había evangelio. Y sabes, mantuvieron una cadena de oración de día y de noche y por las tardes que duró años y años y años, porque querían ver algo de Dios, porque entendían que lo de Dios era importante, lo más relevante en sus vidas, lo más. Y el pueblo había dejado la casa de Dios. Iglesia, solo les puedo decir que es tiempo de edificar la casa. Es tiempo de edificarla. Estoy determinado a edificarla. Tal vez acompañado, tal vez solo, tal vez con los líderes, a veces sin algunos de ellos, tal vez con servidores, a veces sin servidores. Pero entiendo que el propósito de servir y de edificar la casa me toca a mí. Y le quiero responder yo a él. Le quiero responder yo a su mandato. Iglesia, no tenemos otra tarea más que edificar el reino, edificar su casa, edificar lo que Dios nos ha mandado a hacer. No te estoy diciendo que abandones tu vida, pero no dejes que tu vida te gobierne más de lo que Dios te gobierna a ti. No hay problema con ser emocional en el sentido de sentir algo, pero el problema es cuando tus emociones caminan más rápido que tu fe. Es importante, iglesia, que volvamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Se desviaron. Por eso se cerraron los cielos. Por eso pasa algo, clamas y tardas en recibir una respuesta, porque nada más te desocupaste un ratito de lo tuyo para orar, para que como bombero Dios baje y te atienda, pero otra vez vuelves a lo tuyo. Ahora, cierro. Nunca, de acuerdo a este pasaje, podremos edificar la casa de Dios si no hay un despertar en nuestro espíritu. Si no hay un despertar, si el espíritu no nos despierta, no vamos a sentir la necesidad del llamado, de servir. Tal vez amamos a Dios de boca, de mente, pero no hacemos nada por Él. Nuestro espíritu está dormido, caído. Tal vez anhelamos algo de Dios, pero no damos un paso de esfuerzo, de sacrificio. Nuestro espíritu está dormido. Y esta no es mi tarea, es la tarea del Espíritu Santo. Yo solo oro que aquel
o aquella, si estuviesen dormidos sus espíritus, el Espíritu Santo los visite y les dé una oportunidad de que se despierten. Porque no hay predicador, no hay ministro, no hay líder que pueda despertar tu espíritu. Solo un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro con la presencia. Es importante, por eso es personal y nos toca. Porque yo puedo ver en redes sociales, en internet, al predicador más ungido, la revelación más grande. Pero si eso no te hace hacer algo de Dios para cambiar esta ciudad, no sirvió. Porque no fuiste al secreto a que tu espíritu se activara y se despertara. Porque solo allí es donde el espíritu es despierto, en el secreto. Como hoy es más fácil ignorar la palabra de quien sea, por eso solo hay un lugar para donde despiertes. Porque es bien difícil que alguien se despierte con una palabra de Dios. Porque a la gente no recibe los mensajeros. Pero eso nos deja la responsabilidad a cada uno de que se tiene que buscar en el secreto. Como no hice caso a la voz, tengo que buscar la presencia. Y si hay algo de la presencia, es de que la presencia no se recibe ni se da. La presencia se busca. Y solo los verdaderos buscadores, los verdaderos hambrientos, lo van a encontrar. Yo estoy determinado a encontrarlo. Este año yo quiero ser un buscador, un perseguidor y un capturador de Dios. Si en tu corazón está el deseo de hacer algo mayor, ten hambre por él. No te desvíes, no te desenfoques. No dejes que nadie robe tu fe, tu hambre. No dejes que nadie menosprecie el don de Dios que hay dentro de ti. No dejes que las cosas del mundo te engañen y te hagan abandonar lo de Dios por algo pasajero, por algo que va a ser como un holograma, porque vas a pensar que está, pero luego no va a estar. No lo hagas.